cada vez es mayor el viacrucis para millones de usuarios de la nueva EPS, la más grande del país, y que está intervenida por el gobierno nacional. El drama para sus afiliados es enorme y parece no tener una solución a la vista. Nicole Buitrago está con nosotros. Usted estuvo con los afectados. ¿Qué le dijeron, Nicole? Pablo, muy buenas tardes. Pues la situación es bastante desalentadora porque en cada punto que pisamos de la nueva EPS pues nos encontramos con testimonios muy graves de pacientes que solo están esperando una respuesta por parte de la nueva EPS. Ellos llegan a las 5 o 6 de la mañana, reclaman un turno y, como ya lo hemos registrado, esperan 7 horas más o menos para poder obtener esa cita o ese primer acercamiento con los funcionarios, pero realmente se van sin ninguna solución, sin ninguna respuesta. Tienen fórmulas pendientes de hace 5 o 6 meses, incluso un año, no solo por el tema de medicamentos, también hablamos de médicos especialistas, de citas de médico general, dispositivos e insumos médicos tan importantes para pacientes de alto costo. Eso ha llevado a que los 22 delegados regionales hayan sido llamados y convocados a una reunión que ellos han denominado urgente e inamovible para el próximo sábado, y en donde van a definir cómo va a ser esa convocatoria para un plantón a nivel nacional el 26 de enero. Será el lunes 26 de enero la fecha en la que estos pacientes van a salir a las calles, van a ser convocados en las principales sedes de la nueva EPS para exigirle al gobierno nacional soluciones ante esta crisis de medicamentos, pero también para poder reunirse de forma inmediata con el nuevo agente interventor que delegó el gobierno. Recordemos que desde que está intervenida hace casi ya 2 años por el gobierno nacional, ha cambiado cerca de 4 veces de agente interventor, que es el encargado de ponerla a funcionar, de ponerla a operar. Escuchemos los relatos de algunos pacientes durante nuestro recorrido. Pero la nueva EPS para remedios no hay nada, no hay ni un acetaminofén, ni un dólar, no hay nada, nada, nada. Hasta el 27 de septiembre me tomé la última pasta, no me han vuelto a enviar el medicamento, mis hijos van, que no, que queda pendiente, que la llamamos, nunca me han llamado, lo mismo pasa con el medicamento de la atención. Es impotencia, porque pues siendo unas personas ya tan mayores y que no tengan el servicio, es muy difícil. Entonces nos ha tocado buscar todos los medios para poderles generar los medicamentos a ellos también. Pablo, y es que estamos hablando de la salud de más de 11.5 millones de colombianos que hoy están afiliados a la EPS más grande del país. Si hablamos de las peticiones, quejas y reclamos, pues sí registra una alta tasa de reclamaciones en salud, más de 621.000 radicadas en el último año. Es una de las EPS que más ha incrementado esas reclamaciones en un 44%, y lo que hoy manifiestan los afiliados también a través de esa carta que enviaron a los operadores regionales es que hay una ruptura total en la comunicación con la entidad, con la nueva EPS. Hay incumplimiento de los acuerdos frente a las clínicas, hospitales. Recordemos que se han cerrado y se han suspendido los servicios. El más reciente caso es el de Risaralda, 15 hospitales que le han cerrado la puerta a los pacientes de la nueva EPS y un deterioro acelerado en la prestación de estos servicios de salud. Dicen ellos que van a usar todas las herramientas legales de participación social para que el gobierno realmente les garantice este derecho. Muy bien, Nicole, gracias por acompañarnos a esta hora, 5:11 minutos. Usted del lado de ellos, de los pacientes de la nueva EPS, hablando de estas dificultades que presentan. Nicole, en cualquier momento volvemos con usted. Gracias por estos minutos. 5:11 minutos, muy bien. Para hablar de la situación de salud a esta hora, saludamos a Félix León Martínez Martín, que es el director de la ADRES, nos acompaña en directo. Doctor Félix, bienvenido. Muchas gracias, Pablo. Claro que sí. Hablemos, inicialmente me gustaría como conectar estos temas porque veníamos hablando con Nicole de todo lo que está pasando con la nueva EPS, de esta crisis tan fuerte que hay precisamente. Ustedes han conocido, por supuesto, esta situación. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, específicamente de la nueva EPS, lo que yo conozco, que no manejo directamente el tema, tiene que ver con una situación financiera muy grave, un problema de manejo de recursos que está en investigación en la Fiscalía desde hace un tiempo, y una revisión de en qué estado recibieron estos interventores la empresa. Y recientemente entiendo que hubo un cambio en el proveedor de medicamentos que ha causado mucho traumatismo.
pero no te puedo decir específicamente más de la nueva EPS porque no manejo yo ese asunto directamente. Bien, muchas gracias. A propósito de la situación en salud, justamente de lo que está pasando en el país, ¿el gobierno ha evaluado la posibilidad de incrementar la UPC o simplemente va a quedar en ese valor? Bueno, la UPC se ha incrementado notoriamente para este año. 9 y fracción en el contributivo y 16% en el subsidiado, eso sin contar las otras adiciones, porque si tú aumentas un 10% la UPC en el contributivo, nosotros tenemos en ADRES que pagar 1,5 puntos más por envejecimiento de población. Entonces en el contributivo el incremento es de 10,5 y en el subsidiado el incremento supera el 17%. El presupuesto nacional se nos incrementó un 50% para cubrir estos incrementos, de modo que son incrementos significativos, pero ese no es el valor que se paga realmente. La UPC nominal, por ejemplo, es de 1.600.000 algo en el régimen contributivo, pero el pago real que nosotros hacemos a las EPS es de 2.500.000 pesos con todos los arandelas de edad, de zona, etcétera, etcétera, 2.500 por afiliado. Y específicamente, por ejemplo, la nueva EPS, que es la que más tiene factores de adición sobre la UPC, tiene un per cápita ya de 3 millones de pesos. El sector insiste en que no es suficiente justamente ese incremento. ¿Qué se responde? Bueno, el sector siempre quiere más incrementos. Obviamente, ellos son los interesados en el manejo del asunto y siempre quieren tener márgenes más importantes, pero no han demostrado con la información presentada ante el gobierno que se requiera un incremento superior a este. Los estudios se han hecho y se ha demostrado que ese es el incremento de acuerdo a la información que se maneja, que se ha debido consignar. Pero, por ejemplo, hay que hacer algunas consideraciones. Por ejemplo, se dice que si el salario mínimo aumenta, entonces que no alcanza esta UPC, pero el salario mínimo es apenas una parte de los trabajadores del sector salud. Por supuesto, ni los especialistas ni la mayoría de los médicos dependen del salario mínimo, ni muchos profesionales, pero hay que mencionar otras cosas que están en juego. Por ejemplo, el dólar ha caído un 16% este último año y todos los medicamentos, todos los insumos médicos y equipos vienen en dólares. Entonces, uno no entiende, por ejemplo, que AFIDRO esté presionando el incremento de la UPC cuando tuvo una caída de precios de adquisición internacionales del orden del 16%. Eso también juega en el cálculo de los costos de salud, no solo el salario. Y la inflación estuvo alrededor del 5 y pico en el año, que reúne todos los factores, aunque el sector salud tenga algunas consideraciones particulares. Sí. Pero quiere decir que el incremento que tenemos en promedio del 12% está cubriéndolos perfectamente los factores salariales, los factores compensados con la baja del dólar y muchas otras condiciones del sector salud. ¿Cómo ve el gobierno la situación de los pacientes para las EPS, sobre todo las intervenidas, las denuncias que se han venido recogiendo a través de medios de comunicación, que hemos visto el dolor de cabeza para los pacientes? Bueno, yo diría dos cosas. Sí. Primero, las intervenidas son entidades que están financieramente muy mal, donde ponen a un señor interventor a tratar de que sobreviva esa empresa y le garanticen los servicios a los afiliados mientras se tomen decisiones de fondo del sector, pero se le entregan unas instituciones con problemas financieros muy serios y no hay una solución estructural que se le pidió al Congreso, pero el Congreso no quiso aprobar para manejar una deuda de las EPS del orden, según la Contraloría, de 30 billones de pesos, equivalente a 2 reformas tributarias. Una solución estructural sobre el problema financiero, el manejo de los recursos del sector salud y muchas otras cosas. Esto requiere una solución de fondo y una solución que tiene que ver con el sistema entero, su organización, su funcionamiento, su gasto ineficiente, su falta de prevención y los recursos necesarios, que también la reforma planteaba un incremento de recursos que tampoco llegó. En fin, este es un problema de tal dimensión y de tantos años que requiere que el Congreso tome decisiones, no digo cuáles, pero que tiene que llegar a tomar decisiones. Ya que estamos hablando de EPS intervenidas, déjeme volverle a hablar de la nueva EPS. ¿Ustedes conocen los estados financieros de la nueva EPS? Tenemos entendido que hace 3 años no reportan, digamos, estos estados.
Yo supe que la revisoría fiscal de la nueva EPS desde el año 2023 no quiso aprobar los estados financieros. No sé si ya los hayan hecho efectivo. Esa ha sido una de las razones que dificultan el cálculo de los costos reales del sector salud. Efectivamente, hay unas pérdidas importantes de esta empresa que no se oficializan, por decir algo, porque no hay una aprobación oficial de estos estados financieros. Doctor Félix, quiero volverle a hablar del tema que calculábamos ahorita de la UPC, de los aumentos, etcétera. ¿Cómo van a suplir el ajuste del régimen subsidiado y contributivo, teniendo en cuenta que ahora los afiliados del régimen subsidiado justamente tuvieron un incremento en ese presupuesto de salud? No te comprendo la pregunta. ¿Cómo van a, digamos, a suplir justamente lo que necesitan las personas del contributivo y también justamente del régimen subsidiado? Pues precisamente el incremento de la UPC en el sistema se ha hecho anualmente sobre las mismas bases de la información que presentan de prestación de servicios y gastos las EPS. Se hacen unos cálculos actuariales y se estima el incremento necesario para cubrir la vigencia siguiente, pero hay que aclarar una cosa. El incremento de la UPC, y este es el problema de fondo, es calculado para los gastos de un año, no para pagar los gastos del año y pagar la deuda de los años anteriores que tienen pendientes. De modo que siempre va a haber una descompensación mientras no se tome una solución de fondo, porque la UPC, calculada para el año 2026, no permite a las EPS pagar el 2026 y las deudas que tienen acumuladas de varios años. Cuando usted me dice que no se tome entonces una decisión de fondo, ahí en medio están los pacientes, ¿qué responderle a ellos, que finalmente son los afectados? Que responde al Congreso de la República, que no quiere tomar en serio el problema del sector salud. ¿Por qué lo dice, doctor Félix? Porque la séptima hundió otra vez la reforma 2 veces aprobada por la Cámara de Representantes. ¿Y usted cree que esta es, digamos, la única solución que hay, pero en este momento podría haber, digamos, soluciones inmediatas para poderle suplir a quienes están padeciendo semejantes problemas que tienen en las calles? Y la Contraloría dice que deben 30 billones de pesos de las EPS y eso significa 2 reformas tributarias. ¿Cómo crees tú que quién va a sacar 30 billones del bolsillo o cómo? Parcialmente, o sea, preliminarmente, ¿ustedes qué solución podrían ofrecerle a ellos, a los pacientes? Bueno, lo que sea posible con un manejo administrativo racional. Pero insisto, el problema es de fondo y el problema lo tiene que resolver el Congreso de la República. Y no se puede desviar hacia otro camino. Pues doctor Félix León Martínez, director de la ADRES, gracias por estos minutos con nosotros en este espacio Noticias Caracol en Vivo. Con mucho gusto.